¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días, según. Damos gracias a Dios por este tiempo. Los saludamos desde la iglesia Puerta del Cielo en Clavería y continuamos con nuestro curso, con nuestro discipulado acerca de la identidad. En esta ocasión estamos viendo el pecado y sus consecuencias. Hemos visto acerca del pecado, cómo funciona, cómo se manifiesta, cómo nos atrae, cuáles son los pasos que seguimos cuando pecamos, y pues vamos a continuar con este tema que concluimos con el temor precisamente de ese Dios vivo, de caer en manos de Dios vivo, de no tomar a la ligera el pecado, que pensemos que Dios nos perdona y pues ya seguimos como siempre, ¿no? Siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Y aquí, hablando de eso precisamente, vemos que Dios no va a juzgar a la humanidad de acuerdo a lo que cada quien piense, de acuerdo al criterio de cada quien que piensa que está bien o que está mal. Últimamente pues se ha manejado mucho esta situación de que si yo tengo en una reunión a 10 personas y ponemos un tema a discusión, entonces cada una de esas personas puede tener una opinión diferente y al final nadie está bien, nadie está mal, porque todas son opiniones, todas son aceptables, todas son respetables, y entonces pues tenemos esta situación en la que no puedes decir que nada está bien y nada está mal, porque entonces eres acusado de ser intolerante. Bueno, pues Dios no va a ser acusado de ser intolerante. Él va a juzgar de acuerdo a su norma está en la palabra, y pues ahí no hay oportunidad de argumentar ni de discutir absolutamente nada. Tenemos que recordar que no hay alguna religión, no hay un método, no hay una regla que permita que el hombre llegue delante de Dios, sino que más bien Dios ha tenido el deseo, el anhelo, por amor que nos tiene, de tender una mano hacia nosotros para que podamos tomarla y para que podamos llegar a su nivel. Pero Él primero tuvo que humillarse hasta lo sumo, bueno, hasta lo menos, ¿verdad? Hasta la condición de hombre, morir en la cruz para que entonces nosotros pudiéramos tener acceso a su gracia. Algo tremendo, tremendo. Dios tiene un estándar por el cual va a juzgar a toda la humanidad, que es lo que estábamos hablando, y eso está en la palabra. Y recordamos que pues la palabra, el verbo de Dios, pues es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y de acuerdo a su vida, a su enseñanza, es que nosotros vamos a ser juzgados. El Señor Jesús, recordamos que vino al mundo como hombre, y todo lo que hizo, lo hizo como hombre. No pensemos que lo hizo como Dios, porque entonces pues decimos, bueno, pues es que Él pudo porque era Dios. Sí, no dejó de ser Dios nunca, pero lo que hizo, lo hizo como hombre. Venció las tentaciones como hombre. Mostró al mundo que sí se puede. No es fácil, pero Él es la norma según la cual todos vamos a ser juzgados. Vamos a ser comparados con Él, imagínense nada más. ¿En qué papel nos deja? Él es el verbo hecho carne. Entonces esta palabra viva, esta palabra en acción, se hizo carne. Y esto además quedó por escrito, está interpretado por el mismo Espíritu Santo a través de sus apóstoles. Y entonces no tenemos ningún pretexto, porque todo eso está al alcance de nuestras manos en la Biblia. Que hubo un tiempo en que la Biblia fue un libro prohibido, fue un libro perseguido, se trató de destruirlo, pero ha sobrevivido a lo largo del tiempo, mostrando que es una obra no humana. Cualquier obra humana ya se hubiera perdido, pero sin embargo la palabra de Dios permanece. Entonces esta Biblia, esta palabra de Dios, es la máxima autoridad que tenemos para determinar lo que está bien y lo que está mal, para determinar el lugar que vamos a tener en la eternidad, dónde la vamos a pasar, al lado de quién. Entonces, esta palabra
Esta palabra es la que nos va a juzgar, es la palabra que determina nuestro destino eterno. Los testimonios de las personas son útiles, son importantes, pero realmente donde está la doctrina, donde está la enseñanza buena, está en la palabra de Dios. La esposa. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora acerca del pecado de comisión. ¿Qué es el pecado de comisión? Bueno, son esos pensamientos desde ahí y acciones, porque se convierten en acciones, que transgreden los mandamientos de Dios. Es hacer lo que no se debe de hacer, lo que Dios dice que no se debe de hacer. Hacer lo contrario a lo que la Biblia dice. Es ir en contra de la naturaleza y el carácter de Dios. Esto es muy interesante, muy importante, porque si la naturaleza de Dios es verdad, pues no podemos mentir. O sea, podemos ver cuáles son los atributos de Dios y conocer con ello lo que no se debe hacer, que es opuesto a lo que Dios es. Si Dios es bueno, no podemos dejar que la maldad nos domine, no podemos actuar mal. Dice que aún hay que pagar con bien el mal. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es bueno, porque nuestro Padre nos prodiga bien, y así tenemos que ser nosotros. Y también el pecado de comisión es realizar acciones incorrectas, no correctas, ¿no? O sea, no hacer lo correcto, exactamente, eso es, ¿no? No hacer lo que sabemos que debemos hacer. Así es. Entonces, ese es el pecado de comisión, es cuando estamos actuando, cuando estamos haciendo algo. Y por otro lado tenemos el otro pecado, que es el pecado de omisión, que se parece, pero no es lo mismo. Aquí es no hacer lo que debemos hacer. Ese es el pecado de comisión. Entonces también no hacer nada ante una situación también es tomado como pecado. Porque pudiendo hacerlo, no lo hacemos. Y entonces aquí tenemos la negligencia, tenemos la desobediencia, tenemos la obstinación, la desidia y no cumplir con un mandato particular de Dios. Si Dios te dice que hagas una cosa y no la haces, eso te es tomado como pecado, porque Dios está diciendo que lo hagas y sin embargo tú decides no hacerlo, ¿no? Te dice Dios que tomes decisiones y no las tomas. Bueno, pues entonces tomaste la decisión de no tomar decisiones y eso es pecado porque Dios te está pidiendo que lo hagas. Entonces estos pecados de omisión, a veces como que no les damos mucha importancia, pero son igual de importantes que los pecados de comisión, ¿no? Decimos, es que yo no he hecho nada malo. Bueno, pero tampoco has hecho nada bueno. Entonces, para el caso, es exactamente lo mismo y tiene la misma gravedad. Claro. Vamos a ver cuál es nuestro desafío entonces acerca del pecado. Nuestro desafío es permanecer en Cristo y darle la espalda al pecado. Es decir, que las decisiones, o sea, siempre estemos pensando en Dios, su presencia está con nosotros siempre. El mantener esa conciencia de que Él todo lo ve, todo lo sabe y está con nosotros y está en nosotros, es lo que nos puede ayudar a que tomemos las decisiones correctas. Nuestro gran enemigo no es tanto Satanás y sus demonios, sino nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que decidimos si caemos en esa tentación o no. O sea, Satanás está ahí y están volando los pensamientos y está mostrándonos todas las cosas que nos gustan y nos pueden hacer caer, pero nosotros somos los que tomamos finalmente la decisión de pecar o no pecar. Nuestra naturaleza humana siempre trata de atraparnos en esos malos deseos. Las concupiscencias que decimos, ahí están. Entonces, si nosotros bajamos la guardia y dejamos que nos dominen, pues vamos a decidir por hacer lo que no se debe hacer. En Santiago 1, 13 y 14 dice,
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, eso está en nosotros. La tentación está delante de nosotros todo el tiempo, pero debemos resistirla con la fe. En Gálatas 5:17 nos dice la palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren, lo que quisieran, ¿no? Nuestra lucha mayor es con la carne, es decir, con nuestra propia naturaleza. Tratamos de estar por encima de la verdad que nos muestra el Espíritu Santo en nuestro diario vivir. O sea, queremos pasarlo por alto, todo lo que nos puede aconsejar el Espíritu Santo, ¿no? Sí, como que lo queremos ignorar. Y también, así como queremos ignorar al Espíritu Santo, por otro lado, no ignoramos a quien debemos ignorar, ¿verdad? Que es al enemigo, a Satanás. Él todo el tiempo está presente, todo el tiempo está alrededor, está metiendo ideas, está susurrando, está metiendo malos deseos, nos está enseñando hacia dónde tenemos que voltear, porque Él está trabajando. Satanás no descansa, y a veces nosotros sí descansamos, nos tomamos nuestras vacaciones, pero Satanás no descansa. Todo el tiempo Él está haciendo lo suyo. Todo el tiempo Él está buscando la manera de perjudicarnos, de echarnos a perder lo que Dios quiere hacer. Él trata de echarlo a perder, trata de voltearlo para que esté en contra de lo que Dios quiere. Dice la segunda carta a los Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que estar alertas, todo el tiempo alertas, porque en cualquier momento, en cualquier situación, puede surgir algo que nos atrape, que nos llame la atención y que nos lleve a hacer lo malo o a dejar de hacer lo bueno. Entonces, ahí es donde tenemos que estar siempre alertas, siempre atentos para que no nos vaya a ganar por este lado. Resistimos tanto las maquinaciones del enemigo como a la carne, como estando firmes en la fe, ¿verdad? ¿Y cómo tenemos fe? ¿Cómo podemos adquirir esa fe? Dios pone una medida de fe en cada uno de nosotros. La fe es suficiente para que podamos creer en Él, para que podamos arrepentirnos y para que podamos tener su gracia, para que podamos ser perdonados. Pero a partir de ahí, la fe es un asunto personal. Nosotros tenemos que estarla acrecentando a través de ejercerla, a través de conocer más de la palabra, a través de conocer más de Dios, a través de la oración. A través de todo esto, nuestra fe va creciendo. No es lo mismo la fe que va a tener un niño, ¿verdad? Bueno, un niño espiritualmente hablando, una persona que se acaba de convertir, que una persona que ya tiene muchos años en el Evangelio debería de tener mayor fe. A veces no es así, pero así debería de ser, porque la fe se debería de estar ejercitando todos los días. Todos los días debe ir creciendo. Entonces, permanecer en la fe es pararnos firmes en aquello que creemos. Hay veces que creer es muy fácil, hay veces que ya no es tanto. Cuando ya empieza a haber conflictos con la familia, en el trabajo, con nuestros propios gustos y necesidades, entonces es cuando realmente necesitamos tener fe para permanecer firmes. Porque de otra manera, pues esa fe se ve debilitada y entonces estamos cayendo continuamente. Dios es fiel. O sea, no podemos en ningún momento echarle la culpa a Dios. Dios es fiel. Él nos cubre, nos protege, hasta el día en que estemos en su presencia. Ya sea que Él llegue antes o que nos llame, bueno, el Señor va a estar siempre de nuestro lado y va a estar cuidándonos. Pero también nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 13-14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz.
¿no? Y ahí es donde pues, nos preguntamos, si en este momento nos presentáramos delante del Padre, ¿cómo estaríamos? ¿En paz o todos nerviosos? ¿No? Queremos ver a Dios, ¿lo queremos ver como Padre, un Padre amoroso, perdonador, o lo queremos ver como un juez estricto? Pues más nos vale que lo queramos ver como Padre, ¿verdad? Esto es, pues no es otra cosa más que una cuestión de fe. Esa es la base de todo esto. Dios te confronta con algún pecado. Ahorita que estamos hablando de pecado, que estamos hablando de todo esto, ¿te acuerdas por ahí de cosas? Pues es un buen momento. Es un buen momento porque tenemos un Dios que es lento para la ira y es grande en misericordia. Dice la palabra de Dios en Números 14:18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, tenemos un Dios que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Aprovechemos esta paciencia de Dios, esta misericordia de Dios, mientras pueda ser hallada, dice la palabra. Y también dice en la primera carta de Juan 2, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, siempre podemos arrepentirnos, siempre podemos buscar el perdón de Dios, siempre podemos estar nuevamente en esa condición de justicia, no en una pureza absoluta, porque recordemos que todos hemos pecado, pero la sangre del Señor Jesucristo nos hace justos, o sea, nos hace que podamos estar delante de nuestro Dios como si no lo hubiéramos hecho. Entonces, hay tiempo para poder hacerlo. Vamos a aprovecharlo. Claro que sí. Ese es el camino para que podamos restaurar nuestra relación con Dios. Por alguna razón nos hemos alejado, hemos pecado, hemos llevado una vida vacía e inútil. Bueno, pues este es el momento en que podamos ponerle fin a eso y podamos venir al Señor. Que podamos arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho y podamos comenzar esta restauración en nuestra relación con Dios. Y si nunca la hemos tenido, bueno, pues es un buen momento para comenzar. El pecado hace que le demos la espalda a nuestro Dios. Crea una barrera de separación entre Dios y nosotros. Pero la misericordia de Dios nos abre la puerta otra vez para que podamos entrar, para que podamos recibir el perdón, así como la parábola del hijo pródigo, aquel muchacho que se fue después de que insultó, ofendió gravemente a su padre, ¿verdad? Se fue, se gastó toda la herencia, viviendo perdidamente, dice la palabra. Pues un día en su miseria se acordó de su padre y dijo, pues yo ¿por qué estoy aquí pasando hambre? Si hasta los jornaleros de mi padre viven mejor que yo, voy a regresar y le voy a decir que me dé trabajo como cualquiera de los jornaleros y voy a llevar una vida digna, una vida en paz. Entonces cuando regresa, pues para su sorpresa, su padre no lo esperaba con indiferencia ni con amargura, al contrario, lo estaba esperando lleno de amor. Dice que todos los días se paraba a ver si de casualidad venía el hijo. Y cuando lo ve, corre hacia él, lo restaura en todo, absolutamente en todo. Entonces de esa manera nosotros podemos tener esa restauración que quizá hayamos perdido en nuestro egoísmo por causa del pecado. Hay que aprovechar esta oportunidad mientras pueda tenerse. Claro que sí. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto. Ahora que sabemos lo que es el pecado y cuáles son las consecuencias, vamos a apartarnos de cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación que pueda llevarnos, que pueda hacernos deslizar, aunque sea con esas pequeños detalles tan sutiles
como comienza el pecado, ¿no? Con una atracción muy sencilla, que mantengamos la vista demasiado tiempo en algo que no debemos de ver, el que tomemos algo que no es nuestro, o sea, muchas cosas, mentir, todo aquello con las personas que hacen estas cosas y que pues pueden ser hasta nuestros propios familiares, y estemos en un ambiente así. Necesitamos mantener una distancia para que no vayamos a perder la dimensión de lo que significa el pecar y hacer estas cosas. Recordemos que ese pequeño desliz puede llevar a la dureza de corazón y decir, bueno, es que todo el mundo lo hace, entonces pues no pasa nada, ¿no? Hay una línea muy sutil que se puede romper fácilmente y nos podemos encontrar en el lugar equivocado, erróneo, sin darnos cuenta. Y puede ser demasiado tarde, ¿no? Es necesario reflexionar y volver a Jesucristo, quien nunca nos deja de amar y nos espera con los brazos abiertos, como decía el esposo, como ese padre amoroso que espera que su hijo regrese y todos los días está esperando que volvamos a ir a Él. Él nos va a restaurar y nos va a proporcionar un lugar a su lado. El pecado nos va a cobrar todo lo que nos ofrece, pero con creces. Así es que también necesitamos estar apercibidos de que se tienen que enfrentar las consecuencias de ese pecado. Pero ya no estamos solos. Ahora tenemos al Señor con nosotros que nos va a ayudar. Así es, y recordar que pues el enemigo, Satanás, es padre de mentira. Él nos engaña, nos hace creer que no va a pasar nada, que no va a haber consecuencias, que podemos hacer lo que se nos dé la gana. Y esta es una enseñanza que ahorita está muy en boga, ¿no? De que cada quien tiene su verdad y cada quien impone sus retos y cada quien se rige por sus propias reglas. Todo esto son mentiras, porque quien vive de esa manera tarde o temprano va a enfrentar las consecuencias y pues aquella satisfacción que le fue prometida, pues no la va a tener, sino al contrario, va a tener que enfrentar una vida difícil, porque pocas veces, muy pocas veces, si no es que nunca, vamos a tener la satisfacción a través de hacer lo que se nos dé la gana, ¿verdad? Esa satisfacción es momentánea, es efímera, pero tarde o temprano tenemos que volver a pues a enfrentar lo que hemos hecho mal o lo que hemos dejado de hacer que deberíamos de haber hecho. En el momento puede ser bueno, pero a largo plazo pues podemos darnos cuenta que eso fue un engaño y que hemos sido víctimas de ese engaño vil que siempre el enemigo está poniendo delante de nosotros. Vamos a la verdad, vamos a la vida, vamos a Dios. Bueno, ahora voy a hablar yo. Padre bendito, te doy muchas gracias por este estudio, Señor, por todo esto que nos has enseñado acerca del pecado, para que podamos estar apercibidos, Señor, para que podamos estar atentos, para que no caigamos, Señor, para que sepamos cómo opera, cómo comienza, cómo continúa, Señor, y cómo nos puede llevar a esa consumación que nos va a separar de ti. Y que aún en ese caso podemos acercarnos nuevamente, Señor, podemos ser restaurados, podemos, Señor, acercarnos al trono de la gracia para encontrar ese oportuno socorro, Señor. Te damos muchas gracias porque tenemos el perdón por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz, no por nuestros propios méritos, y que tú, Señor, eres un Dios que eres lento para la ira, pero grande en misericordia. Y esa misericordia se renueva cada mañana. Danos, Señor, de tu misericordia el día de hoy. Danos, Padre, la oportunidad de regresar al camino de ser restaurados, Señor, de volver a ese lugar de privilegio que tenemos junto a ti. Te doy muchas gracias, Padre Santo. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Toca sus corazones para que puedan, Señor, pues volver a ti, volver, Señor, a casa. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Que el Señor me los bendiga
Y pues nos vemos aquí la próxima semana para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Hasta luego, bendiciones. Hasta luego.